Para nuestra video reseña elegimos la novela escrita por el famoso Edgar Allan Poe, llamada La narración de Arthur Gordon Pym, la cual resalta por ser la única novela de este escritor, siendo así una de sus obras más importantes y destacadas. Fue publicada en la ciudad de Nueva York en el año 1838 y cuenta con 320 páginas. Este escritor se ha destacado por tener las historias más llamativas y espeluznantes y, claro que sí, llenas de mucha creatividad. Evidentemente, esta no es la excepción, ya que este libro nos cuenta cómo la aventura y la curiosidad llevan al personaje principal a adentrarse en una situación que a medida que avanza se vuelve un tanto turbia y aterradora, destacando el sinfín de emociones que nos transmite la lectura. En la narración de Arthur Gordon Pym de 1838, Edgar Poe nos relata la historia en primera persona de Arthur Gordon, un hombre joven norteamericano que se escapa de su hogar con el único deseo de viajar en alta mar. En su primer viaje corto, que de hecho casi pudo ser el último, fue él quien volvió a tomar la decisión de intentar viajar. Tiempo después, en su segundo viaje, sin importarle en lo absoluto los peligros de la navegación, se vuelve a lanzar a la exploración marítima. Pero esta vez, él contaba con la compañía de Augustus, su mejor amigo y también culpable, por así decirlo, del interés de nuestro protagonista por navegar en el mar. Sin embargo, sucede algo que no se esperaría y que lo terminarían marcando en mente y cuerpo. Resulta que días después de haber zarpado, su paz se hizo añicos cuando los marineros a bordo se rebelaron y tomaron el control total del barco, revelando así sus identidades piratas, enfrentándose a una lucha constante por sobrevivir, primero a bordo del bergantín, que era el barco, y luego en los restos de este, luchando contra la soledad, la desesperación, pérdida de la razón, el hambre, el pesimismo, la locura, entre otros sentimientos a los que un náufrago se enfrentaría. Arthur estaba acompañado de Augustus, como ya dijimos, pero también de Peters, un amigo que ambos hicieron durante el viaje, y de Parker, un pirata al que decidieron perdonarle la vida a cambio de recibir su ayuda. Al pasar el tiempo, la hambruna, sed y desesperanza los llevaron a buscar recursos para sobrevivir, para perdurar, pero esto no tuvo éxito y pues sus instintos naturales florecieron a tal punto de que terminaron matando a Parker y comiéndose su carne, o sea, la carne del pirata. Poco después, quedando solo 2 sobrevivientes, fueron rescatados por el bergantín al mando del capitán Guy. Luego que recuperaron sus fuerzas, se unieron a la familia de los que los rescataron a una expedición que estaba haciendo Jane con el fin de buscar la verdad, luego de varios rumores donde supuestamente se afirmaba la existencia de islas o el hecho de que las temperaturas cambiaban dependiendo de la posición de los meridianos. Fueron estos últimos rumores realmente los que llevaron a la expedición a arriesgarse sobre las tierras heladas de la Antártida, pasando así por otras dificultades que, cambian el rumbo total de la historia. Incluso podríamos decir que su final es algo tétrico, dejando a los lectores con más preguntas que respuestas, pero esto es solo una invitación para que ustedes mismos lo lean. Este relato nos lleva a uno de los lugares más remotos e inexplorados de nuestro planeta Tierra. Así es, estoy hablando de la Antártida. Por siglos, este lugar ha sido uno de los más intrigantes para los científicos, que hasta el siglo XIX no sabían a ciencia cierta cómo era la Antártida. Los científicos se hacían teorías sobre si era un continente o un grupo de islas. Edgar Poe aprovechó esto como una oportunidad para crear su propia Antártida, moldeando a su antojo el relieve y tomándose incluso la libertad de crear monstruosas criaturas que acechaban en el lugar. Pero bueno, volviendo a la parte de la geología, el protagonista menciona en varias ocasiones haber visto granitos y caliza negra, o sea, esto podría considerarse como una mezcla de rocas ígneas y sedimentarias. En otra ocasión nos relata el momento en que se encontraron una gigantesca pared de piedra. En esta pared se podía apreciar una estratificación que, en palabras del autor, no se parecía a nada que hubiera visto antes. También se podía apreciar una gigantesca grieta de unos 10 metros de largo y 2 metros de ancho. Podríamos decir que esto era una fractura o lo que nosotros conocemos como diaclase. Bueno, volviendo al autor, podemos deducir que Edgar Poe era un gran entusiasta de la ciencia, mostrando cierto interés por campos como la geología, paleontología, biología y arqueología. Esto lo podemos evidenciar leyendo otra de sus obras, como algunos episodios de la vida de un hombre de moda. A pesar de que este es un libro que está principalmente centrado en los géneros de ficción y terror, en el fondo también lo podemos considerar como una herramienta para divulgar la ciencia.
para dar a conocer estos lugares tan interesantes que en la época nadie había tenido el valor de ir a explorar. Recordemos que no fue hasta el siglo XX que se realizó la primera expedición a la Antártida. Con el incremento en expediciones y avances tecnológicos como teledetección, herramientas sismográficas y radar de penetración, finalmente se ha podido cartografiar el relieve de la Antártida. Y se ha descubierto que debajo de todos estos kilómetros de nieve, lo que se encuentra no es más que un gran archipiélago de islas y un montón de lagos, que entre ellos está el lago Vostok, uno de los más grandes del planeta. También se ha descubierto que está conformada por materiales como areniscas, limos, carbón y esquistos. Todo esto encima de una gigantesca plataforma metamórfica e ígnea. Al mejor estilo de Poe, esta novela cuenta con muchos momentos intensos, fríos y hasta espeluznantes, incluyendo también la detallada descripción de cada parte de este escrito, que aunque es muy interesante, puede volverse un poco confuso, específicamente por la terminología náutica y porque hay situaciones que se explican a mucho detalle y en realidad no sucede demasiado, por lo que lo veo como algo repetitivo y un poco difícil de leer. Por otro lado, Pym, a raíz de su curiosidad y de la travesura, como ya he mencionado anteriormente, que cargaba, como si de un llamado del mar se tratase, se vio envuelto en una serie de eventos que se convirtieron en una travesía no tan agradable de principio a fin. Puedo decir que al inicio fue muy fascinante e interesante, pero a medida que iba avanzando era recurrente perderle el hilo, por lo que mencioné anteriormente. Y al final del libro es como si se tratase de dos personas escribiendo el mismo, uno comenzándolo y el otro terminándolo, ya que acaban el escrito de golpe y con un final un tanto inesperado. Eso sí, debo resaltar que el libro transmite muchos sentimientos, te hace sentir la tensión y la agonía de Pym en distintos momentos y te atrapa en la historia con cada nuevo suceso, especialmente en el comienzo de esta. Sí recomendaría este libro, pero con la advertencia de que para algunos puede llegar a ser un poco decepcionante al finalizarlo. Con esta obra, Poe inició un género de ficción que se convirtió en un éxito extraordinario. El amor por el mar y las aventuras marítimas son los hilos conductores de una original y sorprendente historia, que culmina con un enigmático final, quizás uno de los más misteriosos de la historia de la literatura. El autor le da al lector detalles, acción continua, y algunas pausas también cuando el personaje principal logra superar la adversidad sin hacer que la narración se vuelva pesada o tediosa. La obra, aunque pues aparentemente luzca inacabada, que no tiene final, se publicó en 1838. No existía información sobre la que explique la intención del autor al escribir esta novela de este modo, pero en cualquier caso se trata de una obra imprescindible y magnífica.